Muy buenas tardes. El debate migratorio que se ha abierto en España escribe hoy un capítulo decisivo. En Canarias se reúnen todas las comunidades y el Gobierno central para abordar la acogida solidaria de menores migrantes que llegan a nuestro país sin sus padres. Un asunto que ha desatado también conflictos entre PP y Vox. Los de Abascal amenazan con romper gobiernos autonómicos si los populares aceptan el reparto. Diego Cano. Sí, una reunión que todavía continúa a esta hora y efectivamente Vox avisaba de que considerará rotos los gobiernos en coalición con el Partido Popular si estos últimos aceptan a un solo menor migrante. Feijóo asegura que aceptarán esos 400 menores migrantes, acoger a esos 400 menores en sus comunidades, como propone el gobierno, pero critica también la actuación del propio gobierno central. Enseguida lo vemos. Aquí en Castilla y León el Partido Popular no le teme a esa amenaza de ruptura lanzada desde Vox. De hecho, Alfonso Fernández Mañueco lo atribuye a una estrategia nacional, aunque el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, sí le mantiene el pulso. Casi 300 menores no acompañados residían en Castilla y León desde el año 2023. No solo llegan de Canarias o de Ceuta, también de la guerra de Ucrania. Enseguida les aportamos más datos. Y también les contaremos hoy los detalles de un estudio determinante que sale de la Universidad de León. Con una simple muestra de saliva se podría predecir el riesgo de tener Alzheimer años antes de que aparezcan los primeros síntomas. La investigación es la mejor vía para parar el Alzheimer, que ya se considera una epidemia silenciosa en el siglo XXI. Hoy en León se han presentado los resultados de un estudio que conecta directamente el componente genético de las personas con el riesgo de padecer la enfermedad, pero no solamente la componente genética es determinante, también la dieta o los factores medioambientales. En Palencia, 2 jóvenes han sido detenidos por un presunto delito de ocupación. Fueron los propios vecinos del inmueble los que llamaron al 112. Enseguida les damos los detalles. Alegría desbordada anoche por La Roja. Esto pasó en Burgos, pero la imagen se repitió en centenares de plazas y de bares. Se instalaron pantallas para ver un partido que ha llevado a la selección a la final de la Eurocopa. Casi 24 horas después de que España sellara el pase a la final, el foco ya está puesto en el domingo. Esta noche sabremos si el rival será Inglaterra o Países Bajos. Algunas ciudades de Castilla y León ya se preparan para instalar pantallas gigantes. En unos minutos les diremos dónde pueden verlo. Y tiempo muy parecido el de mañana, día predominantemente despejado en la comunidad, con algunos intervalos en el norte sobre todo y posibilidad de lluvias. Las máximas bajan levemente y el viento sopla con fuerza por la tarde. El escenario ya es significativo. Desde Canarias se aborda hoy la acogida de menores migrantes no acompañados. El archipiélago está sobrepasado desde hace meses y el Gobierno central propone que se cambie la ley para que la recepción de esos niños sea obligatoria para las comunidades. Diego Cano. Sí, ante la situación límite que viven las Islas Canarias, con esta reunión se busca modificar el texto de la ley de extranjería para facilitar el reparto de menores a las comunidades. Se quiere añadir efectivamente una obligación de acoger a aquellos menores migrantes de una comunidad cuando ésta supere su capacidad de acogida en un 150%. En el caso de Canarias, su cupo límite de acogida es de 2.000, es decir, si se llegase a 3.000, ese 50% por encima del límite, se pondrían en marcha los protocolos para derivar a los menores migrantes a otras comunidades autónomas. Con la situación de colapso actual y si salen adelante las medidas de esta reunión, se espera que desde Canarias, Ceuta y Melilla sean derivados 2.500 menores migrantes. Y esta reunión llega en una semana en la que Vox ha puesto una línea roja para sus gobiernos autonómicos, para los 5 que comparten con el PP. Dicen los de Abascal que romperán con ellos si en esos territorios se acepta el reparto. Hoy se ha pronunciado el presidente de los populares. Núñez Feijóo se ha referido a esas amenazas, ha dicho Diego.
Sí, el líder del Partido Popular, en relación al ultimátum de Vox, ha dicho que no se puede amenazar por cumplir su deber, y eso mismo asegura que va a hacer su partido, cumplir con su obligación de ser solidarios y aceptar la propuesta del Gobierno de acoger a 400 menores migrantes en las comunidades en las que gobiernan los populares. Feijóo también ha recordado a la formación de Santiago Abascal que en las comunidades en las que gobiernan en coalición ya acogen a 1.800 de estos menores. Vamos a aceptar los 400 menores que nos traslada el Gobierno central, y sí pido una cosa. Una vez que las comunidades autónomas han demostrado su solidaridad, una vez que las comunidades autónomas están al límite de sus capacidades, le pido al Gobierno central que asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades autónomas. Que todos los recursos del Gobierno central se pongan a disposición también de la gestión de los menores. Que hoy tiene la oportunidad de dar un paso hacia adelante y de alejarse y dejar de abrazar esos mensajes incluso xenófobos que estamos viendo en el partido, en Vox, y estar a la altura en una cuestión como que es una política de Estado. Bueno, uno de los gobiernos de coalición entre PP y Vox es el de Castilla y León. Ya lo saben, Fernández Mañueco ha garantizado hoy que aquí se va a cumplir el acuerdo de acogida. Y García Gallardo ha llegado a decir que estaría dispuesto a dejar su cargo de vicepresidente. Roberto Caubilla. Esta mañana Alfonso Fernández Mañueco ha garantizado la acogida de menores migrantes no acompañados tal y como estaba acordado. Eso sí, rechaza cualquier tipo de imposiciones si el Gobierno central decide cambiar el reparto. Sobre una supuesta ruptura con Vox no le teme, dice el presidente de la Junta, que es una estrategia a nivel nacional, aunque Gallardo, Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta, sí le mantiene ese pulso y le recuerda a sus socios que tengan en cuenta el nivel de lealtad. Alfonso Fernández Mañueco defiende la solidaridad de Castilla y León. No hay nada más patriota que unas comunidades autónomas puedan ayudarse a otras. Lo mantiene ante el órdago de Vox, que el presidente de la Junta atribuye a una estrategia nacional del partido de Abascal. ¿Teme por la ruptura de ese acuerdo con Vox? Pues en principio no. Juan García Gallardo reclama a Mañueco que no se salga de lo escrito en el acuerdo de coalición. Es que nosotros somos serios, actuaremos en consecuencia y lo que pedimos al socio es que tenga altura de miras y que observe qué es lo que pactamos. Y asegura que no va de farol. ¿Estaría dispuesto a dejar el cargo? Que no le quepa ninguna duda. El PSOE pronostica. Acabará dejándole Vox. ¿Qué dicta el sentido común? ¿Qué dicta la responsabilidad con esta tierra? Que el que es presidente y es mayoritario en ese acuerdo de gobierno tiene que romper ya con la extrema derecha. Los socialistas vuelven a ofrecer al PP que gobierne en solitario con acuerdos puntuales con ellos. No es la primera vez que se hace un reparto de estas características con Castilla y León, la llegada de menores no acompañados de sus padres. Desde el año 2021 la comunidad acoge a una veintena de migrantes sin sus padres que proceden de Canarias o de Ceuta, pero no son los únicos que llegan, porque, por ejemplo, actualmente hay 85 menores no acompañados que han llegado a Castilla y León desde el conflicto bélico desatado en Ucrania en el año 2022. En total, en 2023 se contabilizan unos 300 menores no acompañados en la comunidad. Los menores extranjeros no acompañados llegados a Castilla y León son tutelados por la Junta. Pero antes de eso, el primer auxilio se lo prestan las ONGs y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo primero que hacemos las entidades que estamos trabajando ahí es detectar si estas personas pueden tener algún tipo de vulnerabilidad. Una de ellas es detectar si son menores. Y si hay dudas sobre esa edad, es Fiscalía quien lo determina a través de unas pruebas forenses. Todo empieza por un examen morfológico, una entrevista y físico, una radiografía del carpo, un TAC o una radiografía de la epífisis. Se ha popularizado una ortopantomografía. Entidades del tercer sector como ACCEM se encargan de su guarda y acompañamiento en sus hogares de acogida. En la comunidad tienen 5 centros con 57 plazas al completo. Nada más llegar, revisar el tema sanitario, rápidamente meterle en el instituto o en un colegio y generar un poco esos vínculos y trabajar con él todo lo psicológico por todo el viaje y todo el trayecto
al que se ven sometidos estos menores. Aquí muchos estudian formación profesional. Cuando cumplen 18 años, la Junta suele ampliar la tutela o derivar a los programas de autonomía para dar el salto a la vida adulta. Si tienen oportunidades se quedan. Nosotros tenemos un alto porcentaje de niños que están trabajando allí, además en ámbitos en los que habitualmente no se encuentran trabajadores, en la hostelería, en la construcción, en el campo. En España hay 15.000 menores migrantes no acompañados y jóvenes extutelados con autorización de residencia. Y mientras, lo peor sigue viéndose día a día en Canarias. Hoy ha llegado a la isla del Hierro un nuevo cayuco con 53 migrantes a bordo. 2 de ellos sin vida. Es la constante de los últimos días. Este mismo fin de semana, de hecho, rescataban otros 2 cadáveres de 2 embarcaciones que llegaron al archipiélago. Desde la Universidad de León, una investigación revela la existencia de determinados genes que podrían predecir el riesgo de tener Alzheimer. El paciente lo sabría después de una simple muestra de saliva y años antes de que aparecieran los primeros síntomas. Se han analizado unas 500 personas de nuestra comunidad de entre 60 y 90 años. Los resultados de este estudio que se ha presentado hoy en León conectan directamente la componente genética con el riesgo de padecer Alzheimer. Las personas que tienen el gen APOE4 están más predispuestas frente a las que tienen, por ejemplo, el APOE2, que están más protegidas. Pero no solamente la genética influye en ese riesgo de padecer Alzheimer, también la dieta o los factores medioambientales. El objetivo es conocer la enfermedad antes de que aparezca porque no tiene cura. Recibimos de cada uno de nuestros padres un gen APOE. Si la variedad es APOE4, significa que tenemos más predisposición genética a padecer Alzheimer. Si es el APOE2, estamos más protegidos. Hemos confirmado en el presente estudio que la forma genética APOE2 actúa como un factor protector contra la enfermedad de Alzheimer, no encontrándose ningún caso de personas con diagnóstico Alzheimer en Castilla y León que tengan la combinación de los genes E2-E2. Es la principal conclusión de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de León. Conocer esos genes de riesgo puede ayudar a lograr una detección más precoz. En el estudio han participado 500 personas sanas y enfermas de Soria, Salamanca, El Bierzo y León. El objetivo concreto podría ser encontrar un biomarcador que consiga y nos permita detectar la enfermedad unos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Esto permitiría un abordaje clínico mucho más completo, mucho más holístico. El estudio también revela que el gen APOE3 es el que tiene la mayor parte de la población, con una predisposición intermedia al Alzheimer. Pero no solo la genética influye, también la dieta o los factores ambientales marcan una enfermedad que ya es considerada como la epidemia silenciosa del siglo XXI. Solo la investigación puede parar el avance de una dolencia aún sin cura. Una enfermedad, el Alzheimer, con la que con esta simple prueba podríamos saber de su existencia años antes. Pues bien, nosotros hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes si serían capaces de hacerse esa prueba y la verdad es que la mayoría nos han dicho que sí, para disfrutar los años anteriores y también para intentar ponerle remedio lo antes posible. Importante saberlo. Mi suegra tiene Alzheimer y creo que es de vital importancia ese estudio. Manera de prevenir o atrasar lo que es tener ese diagnóstico de Alzheimer. Así sabes que tienes que disfrutar más la vida de alguna forma. Al final te adelanta, no sé, adelantar saber sobre cómo voy a envejecer. No, yo soy de las que prefiero conocer. En Palencia ayer la policía pilló infraganti a 2 jóvenes que se disponían a ocupar una vivienda. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma y los agentes llegaron a tiempo. Fue por la noche cuando accedieron al interior de esta vivienda rompiendo el bombín. Por la mañana los vecinos se percataron y rápidamente llamaron al 112. Al personarse la policía comprobó que se trataba de una pareja de 21 y 28 años. Traía sus propias herramientas y otro bombín para intercambiar. Finalmente fueron detenidos por un presunto delito de ocupación. Conducía sin carné, bebido, llegó a golpear hasta 8 coches y se dio a la fuga. Ha ocurrido esta madrugada en León. Tras el accidente decidió esconderse primero en un domicilio familiar y después se subió a un tejado. Después de una persecución de película, la policía local finalmente consiguió detenerlo y vio que contra él constaban ni más ni menos que 22 reclamaciones judiciales sin resolver.
Los niños de las familias más pobres están abocados a tener peor salud. Lo confirma un estudio de la Fundación Gasol. Para que se hagan una idea, esos niños de hogares vulnerables pasan 16 horas más al año frente a la pantalla o emplean 6 días menos en realizar actividad física. La mala alimentación también es preocupante y puede acarrear problemas de obesidad. 12 colegios de Castilla y León han formado parte de este estudio. Detenida una mujer víctima de violencia machista en Zafra, en Badajoz, por matar presuntamente a su pareja, a su maltratador. El hombre tenía una orden de alejamiento que ya se había saltado varias veces. Ella dice que lo mató en defensa propia. La investigación se encuentra ahora bajo secreto de sumario. De su gestión y de los datos de Castilla y León en empleo, educación o dependencia. De eso ha hablado hoy el presidente de la Junta en un acto periodístico donde ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez. Entre otras cosas, le ha recordado que no admitirá imposiciones de ningún tipo que vengan por parte del Gobierno. Con estas palabras, tenemos una comunidad autónoma que funciona. Alfonso Fernández Mañueco ha defendido hoy su gestión al frente de la Junta. Somos un gobierno útil y eficaz. Y como prueba ha recordado los buenos datos de nuestra comunidad en empleo, en educación o en servicios sociales. Se pueden tener buenos servicios públicos, una economía que crea empleo y además bajando impuestos. A diferencia, dice el presidente, de lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, al que avisa. Nos vamos a oponer a que nos obligue a subir los impuestos. No queremos que haya beneficios judiciales para sus socios para que ellos puedan seguir en el poder. Quiere comprar la presidencia de la Generalitat con el dinero de todos. Además, en este foro del mundo, Fernández Mañueco ha destacado el papel integrador que juega Castilla y León en España. Los socios separatistas, con el consentimiento de Sánchez, hacen precisamente lo contrario. Y si con ello se perjudica a nuestra comunidad, ha insistido su gobierno acudir a los tribunales. La Junta y empresa familiar han llegado hoy a un acuerdo para simplificar los trámites burocráticos al sector privado, avanzar en medidas como el silencio administrativo positivo o las declaraciones responsables que facilitarán el día a día de compañías desde agrícolas hasta industriales. Necesitamos una comunidad más flexible, más rápida, más ágil, que todas las tramitaciones administrativas se realicen con mucha mayor eficacia. Junio fue el primer mes sin accidentes mortales en jornada de trabajo en 8 años. Desde agosto de 2016 no se había registrado un mes sin fallecidos por causas laborales en Castilla y León. Sin embargo, en lo que llevamos de año, 18 personas han perdido la vida en sus trabajos, 7 mientras acudían al puesto. No hace mucho de estas imágenes. Recuerden, los abogados y procuradores del turno de oficio empezaron una huelga que se alargó varios meses, con manifestaciones y parones que obligaron incluso a suspender juicios. Todo para exigir que se les reconociera su trabajo y unas mejores condiciones laborales. Esas huelgas se han reducido, pero no sus reivindicaciones. En el Día de la Justicia Gratuita, desde el Colegio de Abogados de Valladolid, ponen la vista en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Justicia. Dicen que alrededor del 20% de los abogados nunca llega a cobrar la retribución de los casos de oficio. Que cobre siempre que tiene que prestar un servicio por imposición de la ley o por que así lo exija un juez o un tribunal, pues que esa garantía lleve a que la administración lo retribuya en todo caso. La gasolina al precio que está hoy en día, teléfono, ordenador, o sea, absolutamente todo lo pones de tu bolsillo, pues es evidente que pierdes dinero con ese asunto y además estás dejando asuntos de libre designación donde te resultarían económicamente mucho más ventajosos. Homenajes hoy en todo el país a Miguel Ángel Blanco y a las víctimas de ETA. Ermua ha recordado a su concejal 27 años después de su secuestro y asesinato. Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado el deber moral que tiene la sociedad española con las víctimas del terrorismo. Además, el líder del PP y la hermana de Miguel Ángel Blanco han criticado los pactos de los socialistas con los que califican como herederos de ETA.
Mi hermano jamás cedió al chantaje y siempre defendió la firmeza del Estado de Derecho contra el terrorismo. Los jóvenes tienen que saber que nada les debemos, por lo tanto es necesario recuperar aquella unidad política que permitió aislar a quienes justificaban el terror con el objetivo de establecer un verdadero relato de vencedores y vencidos. José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido hoy un reconocimiento en León por haber favorecido la creación del Instituto Nacional de Ciberseguridad. El expresidente ha resaltado la revolución tecnológica actual y las respuestas que está dando el INCIBE. Allí también, en León, Rodríguez Zapatero se ha pronunciado sobre la moción de la Diputación leonesa acerca de la autonomía. Aboga por dar más competencias a las instituciones provinciales. Y hay que descentralizar competencias, hay que dar más competencias a las diputaciones, especialmente a la Diputación de León. Habrá otras que a lo mejor no lo quieren, no pasa nada. Estamos en un país que reconoce la diversidad y la mejor forma de entender la democracia es entender la diversidad. Pedro Sánchez asiste en Washington a la cumbre de la OTAN en la que se celebra el 75º aniversario de la alianza. En este encuentro se va a confirmar el apoyo a Ucrania y se va a reforzar también el flanco sur por la amenaza de la influencia de Rusia en varios países africanos. España espera que ese refuerzo contribuya además a la disminución de la inmigración irregular. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Volver a lo de siempre para gestionar la vegetación de sus infraestructuras, el plan de red eléctrica y Enagas. Prestando este servicio lo que hacemos es ayudar a fijar población porque incrementamos en cierta medida la renta de los ganaderos, pero además se prestan esos servicios ecosistémicos para todo el conjunto de la sociedad. Nosotros recibimos una aportación económica por ese servicio que hacemos, pero aparte también es un reconocimiento a nuestra labor. Un incentivo para ganaderos que favorece a ambas partes y aumenta la diversidad en la zona. Además, con ello se consigue mantener los montes limpios sin usar maquinaria. Derivado de ello, pues supone una prevención del riesgo de incendios, o por lo menos hace que los incendios cuando surjan sean menos letales, que sean más manejables. Porque la despoblación en el mundo rural y dejar de hacer labores tradicionales provoca que haya más combustible para los incendios. Si nos fijamos en la zona del pueblo de Rabanal, todo ese matorral que está por debajo y por encima del pueblo, eso eran fincas de cultivo, ahí estaban labradas, se llegaba a la tierra vegetal, eso es un cortafuegos natural que se ha perdido, ahora ya no existe. Cooperación entre el sector energético y el ganadero, que por simple que parezca, contribuye a un mundo más sostenible. Salamanca se convierte durante toda la semana en el punto de encuentro de algunos de los principales físicos de Europa en la conferencia sobre física de plasma, una conferencia que analiza las posibilidades del láser en convertirse en una fuente de energía ilimitada y limpia a través de la fusión nuclear mediante láser, un proyecto de futuro que tiene al centro el láser de Salamanca como punto estratégico, porque sus características únicas lo hacen un lugar muy relevante para el desarrollo de esa tecnología que será necesaria para generar lo que será sin duda la energía del futuro. Utilizar el centro de láser pulsado como centro tecnológico de desarrollo de tecnología láser, y en el centro láser intentamos hacer experimentos que pueden ser interesantes para la comunidad de fusión láser. Que sabiendo que tiene un centro láser de esta magnitud aquí en Castilla y León, pues se apueste también desde el gobierno autonómico por esta nueva tecnología y por esta nueva fuente de energía limpia. Más noticias. La Junta va a destinar más de 9 millones de euros para mejorar travesías en una treintena de municipios. Se instalarán nuevas marquesinas de autobús más accesibles, van a mejorar aceras con más pasos de peatones y se va a reordenar el tráfico. Será en localidades que tengan paradas de autobús que conecten con ciudades de más de 50.000 habitantes. Humanizar una travesía es transformar el entorno urbano de esta, convirtiéndolo en un entorno más amable que fomente la accesibilidad al transporte público, ayudando y apostando por la descarbonización en la movilidad urbana y mejorando la funcionalidad y la seguridad vial.
Y el Supremo dictamina que el Gobierno central excluyó arbitrariamente a Castilla y León en el reparto de 102 millones de euros de fondos europeos para proyectos de inclusión. El alto tribunal estima así el recurso que presentó la Junta contra ese reparto. Moncloa lo hizo con un Real Decreto y a través de subvenciones directas, sin una convocatoria pública. El Supremo anula ese decreto y condena al Gobierno a pagar las costas del proceso. Gran expectativa a estas horas en la Feria de Valladolid. Las localidades de las diferentes provincias de Castilla y León que han presentado sus proyectos al concurso Ideas Mágicas de 2024 esperan ahora el veredicto. Todos han presentado una idea que ha transformado la vida del pueblo y ustedes las han podido conocer los jueves por la noche en el programa dirigido por el ilusionista Miguel de Lucas. Y con su voto han decidido quién será el ganador. La gala íntegra podrán verla el domingo a las 10 de la noche aquí en las 7 de Castilla y León Televisión. Así podrán descubrir finalmente quién es el pueblo ganador de esta edición. Sigue desvelando secretos. A la espera de obtener nuevos fósiles de Homo antecesor, la cueva del Mirador se adelanta con el hallazgo de restos de pinturas rupestres. Sospechan los investigadores que pudo ser una cavidad que se utilizó como santuario y que estuvo repleta de dibujos hace más de 6.500 años. Como mínimo las pinturas son de... Es una de las novedades de la presente campaña de excavaciones, el hallazgo de restos de pinturas rupestres en la cueva del Mirador. Han aparecido en dos zonas, una de ellas una roca totalmente exenta que tiene restos de una figura que está muy desdibujada y que habrá que estudiar en los próximos meses para ver qué era lo que representaba. La ventaja de esta cavidad es que estaba totalmente colmatada de sedimentos y eso es una ventaja a la hora de establecer una cronología. Se trata de sedimentos que son del neolítico más antiguo, por lo tanto tienen una antigüedad de al menos 6.500 años y la pintura tendría que ser, por lo tanto, anterior a esta fecha. Podría ser del Paleolítico superior e incluso de la época magdaleniense, la época de mayor florecimiento del arte rupestre. Estamos encontrando los sectores que hemos abierto, hay pintura. Esto apunta que si abrieras toda la cueva, seguramente esta cueva estaba pintada por todas partes. Y vean esto porque investigadores y alumnos han retomado las excavaciones de la Judería de Puente Castro en León. Es uno de los yacimientos medievales más relevantes del norte peninsular. Los arqueólogos han planificado ampliar los sondeos abiertos en 2023 para llegar al nivel geológico en el que los judíos se asentaron allí, en el castro. A estas horas volvemos en directo a Madrid para rescatar nuestra noticia de apertura, esa reunión entre Gobierno y comunidades para abordar la acogida solidaria de menores extranjeros no acompañados. Diego, ¿hay novedades? Todavía a esta hora continúa la reunión, pero van llegando ya las primeras informaciones. Algunos medios, como El País, ya adelantan que el PP mantiene su posición de solidaridad, pero también que pospondrán su decisión respecto a este reparto de menores. Cataluña tampoco parece por la labor de cumplir con esa petición del Gobierno de acoger a 400 menores migrantes en su comunidad. Recordemos que esta reunión, esta conferencia sectorial, con ella el Gobierno busca modificar el texto de la ley de extranjería, lo comentábamos antes, para facilitar la acogida de menores migrantes de aquellas comunidades, como es el caso de Canarias ahora mismo, que estén viendo superadas sus capacidades. Gracias, Diego. Y una imagen más. En Zamora se ha inaugurado una exposición titulada El barrio como escuela. Muestran trabajo de monitores, educadores y jóvenes de los programas de educación de calle de Zamora durante los últimos meses. La exposición la pueden ver hasta finales del mes de agosto.